Buenas tardes a todos y bienvenidos. En esta tarde me gustaría compartir con ustedes un mensaje que habla acerca de qué la Biblia dice acerca de lastimar a otros emocionalmente. Yo pienso que muchos de nosotros nos hemos preguntado, no sé si ustedes se han preguntado, pero por ejemplo hay personas que se lastiman muy fácilmente por las cosas que alguna persona o porque tú mismo has dicho. Y uno mismo dice, oh, esta persona qué sensible es. Cuando digo algo o dije algo, se ofende. Tenemos que tener cuidado, porque cada persona es diferente. Venimos de un contexto diferente. Hay personas que han sido lastimadas desde niños o desde niñas, donde sus padres o sus tíos o primos o inclusive hasta los vecinos los han maltratado. Entonces tenemos que ver todo ese tipo de cosas y tener cuidado, porque recordemos que si somos cristianos tenemos que saber cómo hablar a las personas, tenemos que saber cómo tener paciencia, tenemos que saber cómo amar a nuestro prójimo, porque una de las cosas en que fallamos nosotros como cristianos es de que nos enfocamos en amar a Dios. Y seguimos los mandamientos de Dios, leemos la Biblia, tenemos devocionales, oramos al Señor, le cantamos cánticos. La gente cuando salimos a la iglesia nos mira con la Biblia bajo el brazo. Nos ven como que somos, haz de cuenta que somos los misioneros legítimos que vienen desde el cielo hacia la tierra de Dios. Y realmente nos olvidamos del prójimo, nos olvidamos del vecino, de la hermana, del hermano, de la vecina, nos olvidamos de todo eso y los lastimamos y no nos damos cuenta de eso. Entonces tenemos que tener cuidado ahora. Déjenles digo una cosa, sabemos cuando nosotros caminamos con Cristo, espiritualmente nos estamos alimentando. Y Cristo Jesús dijo claramente algo muy interesante, porque creemos que decimos, oh, es que yo ya camino con Cristo, estoy yendo a la iglesia, yo estoy haciendo lo que Dios quiere, etcétera, etcétera. Así es que Dios va a remediar todo. Sí, va a remediar todo, pero también nosotros como personas tenemos que crecer espiritualmente y dar buenos frutos, amarnos los unos a los otros. Vean lo que dice en el libro de Mateo. Si tienes tu Biblia contigo, te invito para que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Ve lo que dice. Mateo capítulo 10. Qué interesante, porque aquí vamos a leer que muchas veces decimos, no, es que Jesús vino a traer paz. Ok, espiritual. Pero vean lo que dice en Mateo capítulo 10, verso 34 y al 36. La palabra de Dios dice, la voy a leer, dice, no penséis que he venido... Fíjense, para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, en realidad, si nos damos cuenta que al aceptar a Cristo Jesús, no vamos a tener paz donde quiera, sino que va a haber disensión. Pero nosotros como cristianos tenemos que amar a nuestros prójimos, amar a nuestro enemigo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita también. Tenemos que nosotros seguir ese camino con Cristo. Si no, entonces... ¿cómo nos llamamos cristianos si no somos como Cristo? Recordemos que en el libro de Hechos, cuando los discípulos caminaron por las ciudades predicando el evangelio, o sea, las buenas nuevas, la gente empezó a llamarles cristianos porque ellos hablaban de Cristo. Ellos decían, Cristo Jesús viene, Cristo Jesús va a venir por segunda vez, Cristo Jesús trajo la salvación, etcétera, etcétera. Entonces... tenemos que ver nosotros eso y tenemos que nosotros caminar con Cristo para ser sus discípulos y también para dar buenos frutos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos prevenir el estar causando disensión? Porque muchas veces, aunque seamos cristianos, nosotros somos los que causamos disensión en la familia. ¿Por qué? Porque la hermana, el hermano, el papá o la mamá no sigue lo que nosotros estamos creyendo y estamos queriendo ser reformadores en nuestro propio hogar y estamos criticando, apuntando.
Que, por ejemplo, si ya te convertiste en vegano, ya estás criticando por qué todos están comiendo carnitas, por qué todos están comiendo chicharrón. Entonces empiezas tú a criticar en vez de ayudar. Entonces también, por eso digo que tenemos que crecer mutuamente, espiritualmente, pero también hacia con nuestro prójimo. Tenemos que nosotros madurar. Vean lo que dice en el libro de Romanos. Vamos a Romanos y vamos a ver qué Pablo comenta acerca de esto. Vean, Romanos capítulo 12, verso 18. Y dice así. Dice, si es posible en cuanto dependa de nosotros, de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fíjense, cuando dependa de vosotros, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que si nosotros ofendemos a alguien, tenemos que acercar y decir, ¿sabes qué? Hubo una palabra que no te gustó, fue esta, perdóname por lo que dije. No llegar a la persona y decirle, oh, veo que estás enojado, yo no sé por qué estás enojado o enojada, si yo no te he hecho nada, pero si te hice algo, perdóname. Esa no es una verdadera arrepentimiento, ni una verdadera de decir, de perdóname. No, ¿sabes qué? Acepta mis disculpas. No, esa no es. Una verdadera de aceptar disculpas es decir, sabes que sí es cierto, te ofendí en esto y en esto. Sí es cierto, perdóname. Ahí, ese es un perdón súper bien. Imagínense que nos acerquemos a Dios y que como siempre pecamos, ¿verdad? Diariamente estamos pecando, nos acerquemos, Señor, si te ofendí en algo, perdóname. Ok, el Señor va a decir, ok, pero ¿en qué me ofendiste? Quiero que tú reconozcas en qué me ofendiste para que mañana no lo vuelvas a hacer. Y decimos, no, ya, así. En lo que si te ofendí en algo, ay, perdóname. No, tienes que saber decir en qué estuvo ofendiendo a Dios. Entonces, si está entre nosotros, de vosotros, como en esas oraciones que hacemos a Dios, tenemos que reconocer y decir, Señor, te ofendí en esto, en esto, en esto y en esto. Ya mañana no quiero hacer eso, perdóname, Señor. Pero en veces no tenemos esa fuerza y de decir, acepto mis errores. Y es por eso que nomás decimos, oh, perdóname si te ofendí. Imagínense qué triste, ¿verdad? Pero bueno, ahí Dios va a lidiar con en el día del juicio, ¿verdad? Y recordémonos que si somos adventistas, cuando uno se muere ya estás juzgado. Entonces, ahorita es cuando Dios está lidiando contigo y conmigo. Ahora, ¿por qué la gente nos lastima emocionalmente? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no me lastiman emocionalmente si yo estoy caminando con Cristo? Y muchas veces nosotros menospreciamos a la gente y decimos, esa persona se ofende muy rápido. No es así. Tenemos que nosotros tener cuidado. Vean lo que dice en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, y vamos a ver qué fue lo que dijo Jesucristo que va a pasar o que pasaría. Lucas capítulo 17, vean lo que dice. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Dice, más hay de aquel por quien vienen. Y esos tropiezos quiere decir, en inglés dice ofensas, o sea, tropiezos son ofensas. Entonces, es imposible, o sea, van a venir, es imposible evitarlo, van a venir ofensas. Pero dice, ay, pobre de aquel del que vienen las ofensas, o sea, el que trae esas ofensas. Entonces, por eso es bueno y es súper recomendable reconocer que hemos ofendido a alguien. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, también en el libro de Lucas, miren lo que dice en Lucas capítulo 6, valga la redundancia, estamos en Lucas capítulo 6, y vean lo que dice en el verso 29. Dice en la palabra de Dios, dice 29. Dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. Al cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Entonces, en otras palabras, dijo Jesucristo, lleven la fiesta en paz. Lleven la fiesta en paz,
pero también la otra persona que te está molestando tiene que reconocer que está molestándote. Y de la misma manera, si tú estás molestando a alguien, tú tienes que reconocer que estás molestando a alguien. Y así como estás creciendo espiritualmente, amando a Dios y guardando los mandamientos, también de la misma manera tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de la manera es como no ofendiéndolo. Porque si tú lo ofendes y esa persona se va a molestar, no va a esperar hasta que Dios vengue por esas ofensas, esa persona también te va a ofender a ti. Entonces no juzgues para que no seas juzgado. Hay que tener mucho cuidado. Regresemos al libro de Romanos y vean lo que nos aconseja Pablo en el libro de Romanos. Y ya vamos a acabar. Romanos capítulo, vamos a ver, el capítulo 12. Podemos ir al Romanos capítulo 12 y vean lo que dice. Romanos capítulo 12, verso 21 dice, no seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces nos dice, no des ojo por ojo ni diente por diente, sino que vence el mal con bien. ¿Cómo? Haciendo el bien a tu prójimo, orando por esa persona y respetándole, porque también eso quiere decir hacer bien a tu prójimo, respetándole. Que si esa persona tiene un puesto más arriba que tú, respétale para que no se falten al respeto mutuamente, sino que se respeten. Y también vean, muchas veces decimos, no, es que yo me quiero vengar y yo quiero hacer las cosas por mí mismo, porque Dios no veo que haga nada. Vean lo que dice en el verso 19, en el mismo capítulo 12, verso 19, dice, no os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Recordémonos que cuando vengan las 7 plagas, si estamos todavía vivos, toda esa gente que hizo mal lo va a pagar muy, muy caro. Pero yo sé que en veces es un poquito difícil porque no vemos que Dios está actuando y dice uno, ¿por qué me ofendieron? Y yo no veo que ellos pidan disculpas o que ellas pidan disculpas. Ok, tenemos que nosotros dejarle la venganza a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque también vean lo que dice en el verso 20, ahí mismo, Romanos capítulo 12, verso 20. Así es que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, es ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Imagínate, estás haciendo bien a una persona que te está dañando y todavía esa persona sigue dañándote. Lo único que está haciendo es encendiendo fuego en su cabeza. Es triste, ¿verdad? Pero tenemos que tener confianza en Dios de que Él nos va a vengar. Porque vean lo que Él nos dice, ya lo vimos en Romanos 12, 21, nos dice que de Él es la venganza, no es nuestra. Ahora, tal vez tú puedes pensar, ¿por qué es bueno reconocer que he ofendido a alguien? Fíjense, reconocer que he ofendido a alguien, no nomás llegar a la persona y decirle, oye, creo que estás ofendido por lo que dije. ¿Pero qué dije? No me acuerdo qué dije, pero bueno, lo que haya dicho, discúlpame. No, ¿sabes qué? Si no te acuerdas qué dijiste, esa persona te va a recordar, porque esa persona que está ofendida se va a acordar, o sea, se acuerda, por eso está ofendida. Y cuando esa persona te diga, tú tienes que reconocerlo y decir, sí, cierto, tienes razón, sí, obré mal de esta manera y todo. Así es una verdadera respuesta de decir, tienes razón, discúlpame. Y así las disculpas son aceptadas y otra vez todos felices. Pero la gente es muy difícil reconocer cuando han ofendido a alguien. Es muy difícil, pero sí se acuerdan cuando los han ofendido. Pero bueno, desafortunadamente es lo que pasa y tenemos que tener cuidado, porque si nosotros no reconocemos, vean lo que dice en Proverbios 17:13. Vamos a Proverbios y vean lo que dice, porque es muy interesante que tenemos que nosotros reconocer para no hacer el mal. Y en nuestra mente decir, sí, cierto, la regué, discúlpame, hice esto mal, así. Es muy bonito reconocer que uno ha cometido un error y hablarlo y decirlo, sí, le cometí este error, te ofendí en esto y esto, discúlpame. Vean lo que dice en Proverbios 17:13, dice, el que da mal por bien, no se apartará
el mal de su casa. O sea que, si tú no te acuerdas cómo ofendiste a una persona, el mal no se va a apartar de tu casa. Va a estar ahí el mal. Y tú vas a decir, pero ¿por qué hay mal en mi casa? ¿Por qué? Porque hiciste el mal a otra persona y tú no lo aceptas, que le pagaste mal a esa persona. Entonces tienes que reconocerlo, tienes que postrar de rodillas y decir, Señor, sí es cierto, me acuerdo que hice esto, esto y esto, deja voy con esa persona para decirle, ya me acordé cómo te ofendí, perdóname por esto, por esto y por esto. Fíjense qué bonito te vas a sentir al reconocer que la regastes. Vean lo que dice, ¿por qué? Porque vean lo que dice en Salmos 38:20. Qué interesante lo que dice aquí en Salmos, ¿eh? Porque si tú crees que estás caminando con Cristo Jesús y estás haciendo el mal y en tu mente dices que estás haciendo el bien, pues mira lo que dice en Salmos 38. Y tú vas a ver de qué lado estás. Salmos 38, verso 20. Vean lo que dice. Dice, los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. O sea que Dios sigue lo bueno, pero tú haces el mal. Entonces eres adversario. En inglés dice que somos adversarios de Dios si hacemos el mal. Fíjate, si hacemos el mal, somos adversarios de Dios. Pensando que estás haciendo el bien, estás haciendo el mal y eres un adversario de Dios. Por eso hay que reconocer, hay que pararse un poquito y reconocer, no nomás mirar la conveniencia de cada persona. Porque muchas veces miramos nuestra conveniencia y nuestra conveniencia es lo que nos conviene y no nos importa a los demás. Pero eso sí, nos damos golpes de pecho diciendo que yo guardo el sábado, que guardo los mandamientos de Dios, que voy el sábado a la iglesia, que yo amo a Dios. Te das tus golpes de pecho, pero a tu neighbor lo pisoteas, lo haces menos, no lo respetas, lo juzgas. Es triste, o sea, tienes que tener cuidado porque entonces quiere decir que eres un adversario de Dios. Hay que tener cuidado en eso. Ahora, tenemos que nosotros reconocer nuestros errores. Ahora, para terminar, y para meditar un poco en esto, tenemos que nosotros pensar, si profesamos ser cristianos, tenemos que caminar como Cristo caminó aquí. Y recordar también que debemos demostrar nuestros frutos, porque recuerden lo que dice en Mateo 17, del 16 al 20, por sus frutos los conocerás. Hay que tener cuidado, léanlo, medítenlo, Mateo 7, 16 al 20. ¿De qué lado estás caminando tú? ¿Estás caminando con Cristo Jesús o estás siendo un adversario de Dios haciendo el mal? Y pensando, como dicen Proverbios, que dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de muerte. Y también en otro proverbio dice que los caminos al hombre le parecen sus caminos correctos, pero a Dios les parecen que están equivocados. Entonces, tenemos que tener cuidado para no ofender a los demás. Tenemos que tener cuidado tanto a nosotros que somos cristianos, que estamos caminando con Jesús, no ofender a otros, y tanto los que están caminando con Jesús, que son nuestros colegas, que no nos ofendan. Es un caminar con Cristo Jesús, tanto amar a Dios como tanto amar a nuestro prójimo. Oremos. Amante Dios, nuevamente gracias, Señor, por todo lo bueno, misericordioso que has sido con nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros errores y a pedir disculpas específicamente por lo que hemos ofendido. No nomás abiertamente diciendo, perdóname, y ya, así no está bien. Ayúdanos, Señor, y guíanos y ayúdanos a no lastimar a los demás. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.